Está Ricardo López Murphy, con Javier Lanari vamos a conversar seguramente también, porque hablamos de política. Ricardo, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Su primera mirada sobre lo que está pasando en Brasil, por favor. Mira, yo siempre me he opuesto a los piquetes, a los escraches, porque eso en general violenta las libertades de los demás y la libertad ambulatoria. Mucho más me opongo a que haya acciones contra los órganos de expresión del gobierno constitucional, como pueden ser el Parlamento, la Corte de Justicia o el Palacio Presidencial. Así que si repudio una cosa, se imagina lo que repudio las otras. En general, mi opinión es que el mejor régimen político que se puede tener, no es que sea perfecto, es la democracia representativa. Eso implica que las bandas no pueden actuar. Y las bandas son ir a tirar 14 toneladas de piedra al Congreso o tomar el Palacio de Justicia o tomar el Congreso o tomar el Palacio Presidencial. Así que esas cosas requieren mi repudio, como las requerían los casos de cuando hacían lo mismo acá y los que a veces repudian lo que ocurrió allá no se acuerdan de lo que hacían acá. Ricardo, ¿usted cree que las democracias en América Latina, pero también en el mundo pierden los oficialismos, pero digo, con este tipo de acciones están en riesgo porque tal vez la dirigencia política no soluciona los problemas de la gente? No sé si hay una explicación por ese lado o se trata de grupos extremistas No, en este antisistemas. caso son grupos extremistas como lo eran, ¿se acuerda? El que andaba con el mortero Ah, frente sí. al Congreso. Claro, esos son todos grupos extremistas que desgraciadamente no ha tenido, no se tuvo todo el mundo la inteligencia de repudiarlo. Porque, mire, la democracia representativa tiene muchas fallas y todos conocemos los errores, las calidades de los dirigentes, todos sabemos que hay momentos que uno dice, ¿cómo puede ser que estos tipos estén acá en el Congreso? Yo todo eso lo entiendo. Ahora, eso, como decía Churchill, es hasta que lo compara con el régimen alternativo. Cuando usted lo compara con la Bielorrusia de Lukashenko, con la Cuba del bandido este ah, De Díaz-Canel. de Díaz-Canel, que habló de que se violentaban las decisiones democráticas en Brasil hace 65 años, que pertenece a una de las dictaduras más feroces de América Latina. O sea, esta gente es deschavetada, es una cosa inescrupulosa, son increíbles. Ahora, digo, en mi caso no, en mi caso soy consistente, como censuro el ataque a las instituciones en Brasil, lo censuro en Argentina, lo censuro en Perú. Yo creo que la democracia representativa, como dice usted, y es una reflexión inteligente, está cuestionada en el mundo por muchos problemas, porque ha habido dificultades para enfrentar la adaptación al cambio tecnológico, ha habido problemas que vienen de las guerras que han producido graves crisis de abastecimiento de alimentos, hay países en una seria crisis como Turquía, como Egipto, bueno, nosotros mismos. O sea, hay problemas de adaptación a las dificultades que se viven y eso impacta en países de alta democracia como España, como Israel, como Francia y como Italia. O sea, no hay un cuestionamiento a eso. Yo lo admito. Lo que pasa es que los que lo cuestionen muchas veces no se hacen la pregunta que yo me hago. Es decir, no es un buen régimen. Nadie dice que es un régimen perfecto. Nadie deja de reconocer los defectos que tiene. El problema es cuando uno lo compara con la alternativa. Ahora, acaba de tuitear la vicepresidenta y dice que este es un problema de la derecha y de algún modo en el comunicado al que adhiere, que es del Partido Justicialista Bonaerense, responsabilizan a Macri o dicen que el macrismo también hizo lo propio en Bolivia. Ahí vemos, ¿no, Ahí Javier? está. Lo que decía... Claro, es el comunicado, el escrito del PJ de la provincia de Buenos Aires, en el que básicamente López Murphy lo que hacen es hablar de lo que fue el golpe de Estado según el kirchnerismo en Bolivia en 2019, del cual el ex gobierno de Mauricio Macri prestó apoyo logístico, ¿no? Dicen municiones y No armas. hubo golpe.
La renuncia de las autoridades fue sucedida por la que era la presidenta del Senado, no hubo golpe, ese mismo gobierno llamó a elecciones, fue derrotado por el partido del MAS, por Dios, unas cosas, dictaduras terribles, son las de los amigos de Cristina, los iraníes primero, los bielorrusos, bueno, el mismo Putin, estos, los Díaz-Canel, los Maduro, los Ortega, esos son atroces. Y yo me animaría a decir, el régimen de Bolivia va en ese camino. Entre otras cosas, nos va a faltar gas el año que viene, porque con Evo Morales y con esta gente no se invierte en energía. Ustedes vieron que los problemas de energía lo tiene Cuba, Venezuela, que es un lago de petróleo, Bolivia, que tiene... Pero claro, en todas esas cosas que hay que invertir a largo plazo, este tipo de gobierno termina... Como yo digo, si la mandamos a Cristina al Sahara, hace faltar la arena. Ahora, entonces, que el gobierno utilice este episodio de Brasil para llevar agua para su molino, también es un oportunismo, ¿no? En medio de una campaña electoral que se viene... Pero son, usted sabe, son mentirosos, pero mentirosos a un grado sublime, son manipuladores. La verdad es que ellos fueron a tirar 14 toneladas de piedra al Congreso argentino. Acuérdense usted de diciembre del 17. Sí, claro, claro. Estamos hablando de algo que no ocurrió. No, es decir, ¿quién desconoce la división de poderes? Ellos. Ahora, si usted me dice lo de Brasil, ¿a usted le pareció bien? Me pareció un desastre. Lo del 6 de enero del año anterior en Washington, cuando trataron de impedir la consagración del triunfador en las elecciones, me pareció un desastre. No tengo una doble vara. Claro. Cuando está mal, sea del color Está muy bien, político. está muy bien. A mí me molesta que las bandas, porque vamos a ponerlo en estos términos, las bandas, estos grupos organizados se atribuyan la libertad de quitarnos libertad a nosotros. Cuando nos hacen un piquete, cuando hacen los scratches, cuando hacen estos hechos de violencia. Ahora, resulta que el grupo que hizo esto es un grupo que pide que vuelva un gobierno autoritario en Brasil. El grupo no es el núcleo de los que votaron a la oposición, es un núcleo que hace mucho en Brasil pide que vuelva un gobierno autoritario porque Claro. se sienten incómodos con la democracia representativa. Claro, claro, claro. Permítame que escuchamos a Santiago Cafiero justamente hablar de este tema. A ver si es tan amable, Ricardo. Yo planteé que había, evidentemente, en la oposición una colonización de parte de tendencias antidemocráticas que también de tendencias de derecha antidemocrática que también se veían en el resto de la región. Y esto es tanto Trump en Estados Unidos como Bolsonaro en Brasil, y lo representa Macri en Argentina. Claro. Es así. Dice lo que representa Macri en la Argentina, de nuevo, Cafiero, ¿no? Que es el... es el canciller de la Argentina, ¿no? Tiene una responsabilidad. Bueno, no es muy inteligente decir eso porque un canciller no habla por sí, habla por el país y tiene que tener cuidado. Tiene que tener un cuidado que yo como diputado nacional trato de ser cauteloso, pero tengo menos barreras que él. Mire, la oposición, uno puede tener distintas visiones sobre cuál fue el gobierno anterior de la oposición, que yo no integré y que fui muy crítico y creo que cometió muchos errores, algunos de ellos los estamos pagando todavía. Por ejemplo, un error que cometió el presidente Macri fue no haber retirado el recurso extraordinario a la Corte por el Consejo de la Magistratura. Si hubiera hecho eso en diciembre del 2015, hace 8 años atrás no teníamos el Consejo de la Magistratura derivado de la monstruosidad que hizo votar Cristina en el 2006, ¿se acuerdan? Sí, sí, claro, claro. Y volveríamos a lo que hemos vuelto al final, que fue el Consejo de la Magistratura que se votó en la segunda mitad de la década de los 90, que se ajustaba a la Constitución. Ahora, ese fue un error del presidente Macri, probablemente uno de los más graves que cometió. Pero yo jamás lo incluiría entre variantes antidemocráticas. Fue a lo mejor
muy concesivo en la herencia que recibió. Yo no lo hubiera sido y, entre otras cosas, hubiera retirado el recurso extraordinario y se hubiera caído el Consejo de la Magistratura. Correcto. Porque no se olvide que esta gente tiene 3 características. A ver si las puedo describir. A ver. La primera es atacar ferozmente a la prensa que no se arrodilla frente a ellos. La segunda, atacar a los jueces que, bueno, se ven obligados a enfrentar los casos de latrocinio y robo que protagonizaron. Y en tercer lugar, generar odio, enfrentamiento y encono. Yo, por ejemplo, debo reconocer, fui un opositor muy fuerte frente al presidente Menem. Nunca sentí la sensación de que a mí me iban a perseguir porque era crítico de la gestión de su gobierno. Claro, claro. Desde que llegaron los Kirchner he vivido muchos episodios de violencia física contra mi persona. No es que soy blando para eso, o sea, si vinieron, recibieron, pero eso no es bueno. O sea, el preámbulo dice hay que construir la unión nacional, una agenda importante de vivir en un país en concordia. Si hay algo que ha impulsado y ha hablado y nos ha usado categorías zoológicas para considerar a los dirigentes de la oposición es Cristina Fernández de Kirchner. Ahora, Ricardo, estamos en un año electoral, pasaron 9 días del 2023 y hay de todo. El juicio político a la Corte, que entra en comisión, lo que usted decía del Consejo de la Magistratura, Martín Soria, que hay que cambiarlo por decreto, Bueno, la inteligencia ilegal. ese es el ministro de Justicia. Imagínense si el ministro de Justicia... El presidente dice que es profesor de Derecho y quiere enjuiciar a la Corte por la sentencia. Bueno, entonces, Puede enjuiciar ¿hasta por dónde puede sentencia. llegar? Porque muchos dicen, ellos saben que hay alternancia. Seamos prácticos, vamos al poder. Acá cuando uno busca y rasca un poquito, tiene que ir a buscar el poder. ¿Dónde está el poder hoy? Está en Massa, en el ministro de Economía. Ah, Si Massa quiere avanzar en una agenda que le permita controlar el grave desquicio económico en el que tenemos y en el que a uno le puede gustar o no, a mí no me inspiran. Son políticos, pero yo tengo que reconocer que en los últimos 6 meses él ha hecho un esfuerzo por encauzar una situación que era terriblemente descalabrada. Él sabe muy bien que no hay ninguna posibilidad de avanzar en ninguna agenda si siguen haciendo toda locura. Entonces, al final, ve al poder, ve a dónde van a ir. Y yo creo que va a haber una salida inteligente al tema del fallo de coparticipación, que es inevitable, era un fallo casi cantado. Usted leía el manual del presidente de la Corte de Derecho Constitucional. Recuerde una cosa que poca gente repara. El presidente de la Corte fue constituyente, es constitucionalista, es académico. Si de algo ha escrito y si en algún tema trabajó es en este. Los otros constituyentes fueron Cristina y Néstor, que fueron presidentes y nunca, no digo que fracasaron en el propósito, nunca presentaron algo que sea congruente con la Constitución para reformar el régimen de coparticipación, que todos sabemos es un disparate nacido de la debilidad del gobierno del presidente Alfonsín, liderado por Cafiero en enero del 88. Era un régimen transitorio, hace 35 años que estamos en un régimen transitorio incumpliendo la Constitución Nacional con tres presidentes que han sido constituyentes. correcto. Nunca se le ocurrió, más yo una vez lo escuché decir a Cristina, que lo que ella había escrito, y acá voy a ser más duro todavía, ella fue una partícipe muy importante en la redacción de esos artículos. Sí. Dice que los artículos que ella redactó son de imposible cumplimiento. Imagínese lo caradura que hay que ser para poner en una constitución artículos que son de imposible cumplimiento. Qué bárbaro, ¿eh? Pero ¿hasta dónde pueden llegar? Porque el tema de la inteligencia ilegal da la sensación de que es una campaña sucia. Y estamos comenzando el año, ¿no, Ricardo? Seamos claros. El país tiene una agenda también en inteligencia. O sea, yo creo que si ¿Una algo... agenda de, perdón? En inteligencia. Si algo hay que sanear en la Argentina, es la inteligencia. Esas cosas no están bien, eso está en los sótanos de la democracia, eso hay que sanear. Y para sanear hay que poner gente ejemplar. Si usted pone gente ejemplar, va por el lado correcto. Si usted pone gente dispuesta a usar
al bandidaje, va a haber bandidaje. Clarísimo, clarísimo. Gracias, Ricardo. Interesantísimo, Gracias a como usted. siempre. Hasta luego. Hasta luego. Y Javier, más política, Sí. porque hay novedades. Bueno, seguimos en la